Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Bien, vamos a ver ahora el primer caso que consta de lo siguiente, ¿no? Nosotros vamos a tener un círculo. Dentro de ese círculo vamos a tener un heptágono, es decir, básicamente ¿sí? Una figura que tiene 7 lados, también 7 lados regulares. Obviamente yo lo estoy dibujando de una forma muy aproximada, pero para que se entienda la idea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. ¿Está bien? Obviamente que esto hay que dibujarlo de una forma más profesional, pero bueno, acá la idea justamente es tratar de tener los conceptos. Bien, entonces tenemos esto que es un polígono regular, ¿sí? Que tiene la misma cantidad de lados en todos los casos. ¿Ok? Entonces nuestra idea, ¿qué datos tenemos nosotros para resolver esto? ¿No? Vamos a tener un arco que va a ir, en este caso, cubriendo 3 lados de todo el heptágono, ¿sí? Que lo vamos a pintar acá en naranja. Nosotros tenemos como dato cuánto es esa longitud de arco, ¿sí? Que es la que ustedes están viendo acá entre puntos A y B. Y básicamente acá tenemos un punto en el medio que es C, ¿sí? Y la idea es que básicamente la longitud de ACB, que es este arco, que ustedes ven acá, es de 90 pi en centímetros, ¿no? Obviamente que para simplificar, todas las medidas de este ejercicio van a estar hechas en centímetros, ¿sí? Y luego tenemos, en este caso, un punto P, donde el punto P básicamente es el punto medio del lado del heptágono, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata esto, pero a líneas generales tiene un ángulo de 90 grados con el lado del polígono regular y además conecta con el centro del polígono, que en este caso lo estamos marcando como O, ¿sí? Entonces eso como dato adicional. Entonces en este caso PO, ¿sí? Nos queda en 94,104 centímetros. Esta sería la unidad de medida. ¿Está bien? Entonces con estos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el perímetro que tiene el heptágono. Es una de las preguntas. Y luego la idea es tratar de determinar el volumen. Si nosotros tenemos un prisma recto, donde vamos a tener el heptágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Obviamente que esta sería la figura. Y la idea es básicamente que este heptágono es el que vemos circunscrito en la figura. Y la idea es que la altura que va a tener va a ser el doble del diámetro de la circunferencia aludida, ¿sí? Este sería el dato. O sea, la altura es el doble del diámetro. Luego la idea es calcular el volumen de esta figura, ¿sí? Vamos a ponerlo esto como preguntas A y pregunta B. Bueno, ¿cómo vamos a ir resolviendo esto? La idea sería la siguiente. Vamos a tratar de ver qué datos tenemos nosotros sobre los arcos, por ejemplo. Cuando un polígono es regular, como en este caso, ¿sí? Donde todos los lados miden lo mismo, en teoría, nosotros lo que vamos a tener es que todos los ángulos interiores van a valer lo mismo. Imagínense esto, el ejemplo más fácil es pensar esto como si fueran porciones de pizza, ¿sí? Es decir, nosotros partimos a todas las porciones de pizza en ángulos iguales y son todas iguales si el radio obviamente no cambia de la figura y obviamente en este caso estamos pensando en porciones de pizza, digamos, como triángulos, sino como partes, digamos, redondeadas de conos, por así decirlo, o en forma de porción. Entonces, nosotros sabemos que el ángulo total es 2pi. Entonces, cada ángulo va a ser 2pi
dividido, en este caso son 7 lados, que en este caso son 360 grados dividido 7. Si esto nosotros lo pasamos a minutos y segundos como corresponde, vamos a tener 360 dividido 7, ¿sí? Y este caso expresado en ángulo, fíjense, tenemos 51 grados 25 minutos y 42 segundos, ¿sí? Con lo cual lo vamos a dejar tal cual. De todas maneras, lo que conviene hacer siempre es tratar de trabajar en la medida de lo posible con las incógnitas en forma de letras y reemplazar los datos al final. Entonces, este arco, el arco ABC o ACB, como ustedes prefieran, tiene básicamente una apertura de 3 ángulos, porque son 3 porciones. ¿Ok? Entonces, esto nos abre la posibilidad de que el ángulo de ACB, que vamos a llamarlo en este caso beta, ¿sí? El ángulo beta, que es todo esto, ustedes ven acá este ángulo grande, vamos a marcar acá bien las partes, beta nos va a quedar como 3 alfa, es decir, beta va a ser 3 veces este valor, ¿ok? Entonces en la calculadora el dato que les va a sacar es que estos son 154 grados, 17 minutos y 8 segundos. ¿Por qué es importante esto? Básicamente porque si nosotros tenemos como dato la longitud de este arco, tenemos forma de poder encontrar el radio y otras variables del problema teniendo en cuenta la proporcionalidad de su longitud, de su ángulo y de la longitud, digamos, común y corriente que tiene una circunferencia. Fíjense lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo calcularíamos el perímetro de una circunferencia? ¿Sí? Del círculo que empieza en A y termina en A, el círculo completo, ¿no? Esto es 2pi por radio, o lo que es lo mismo, pi por diámetro. Y esto tiene una equivalencia con una vuelta completa que son 360 grados. Entonces, en este caso, la longitud de arco del arco ACB va a ser proporcional a la cantidad de grados que sean, que en este caso son justamente esos 154 grados con 17 minutos y 8 segundos. ¿Está bien? Entonces, en ese sentido, podemos pensar esto como justamente una regla de 3. Entonces, en este caso vamos a tener que la longitud de arco, que la tenemos como dato, van a ser, esto vamos a escribirlo como 3 veces alfa, o beta, como ustedes prefieran. Entonces vamos a tener beta por 2 por pi por el radio, todo esto dividido los 360 grados, ¿no? Justamente no lo expreso en radianes porque esta expresión está en grados, ¿sí? Entonces vamos a despejar el radio, vamos a multiplicar ambos lados por 360, ¿sí? Vamos a dividir ambos lados por beta por 2 por pi, ¿sí? Para, ya les digo, dejarlo libre, el radio. Entonces ahora el radio, esto vamos a tener los 360 grados por la longitud de arco, todo esto sobre la medida de beta por 2 por pi. Vamos a ver ahora cuánto nos da en base a esto, ¿no? Fíjense, si reemplazamos los datos vamos a tener, ¿no? 360 grados, la longitud de arco, que en este caso son 90 pi, obviamente que en centímetros, beta que van a ser los 154 grados con 17 minutos y 8 segundos, y luego tenemos 2pi. Fíjense en esto, ¿no? Más allá de que los grados son adimensionales, es importante chequear, por ejemplo, que en la fracción los grados van a quedar bien, ¿sí? Que se van a cancelar entre sí o que no va a haber problemas en ese caso. La única unidad de medida son centímetros, fíjense como los pi también se nos van, con lo cual si estamos midiendo algo en centímetros o una longitud, es lógico que las unidades correctas tengan que quedar en centímetros también. Entonces, conclusión de esto, vamos a sacar que el radio nos va a quedar redondeado y todo en 105 centímetros. ¿Está bien? Ahora que tenemos ese dato del radio, otro de los temas que podemos sacar es, por ejemplo, cuánto mide la apotema. ¿Sí? Que la apotema en este caso es, básicamente pensémoslo de la siguiente forma. Si vamos a considerar, por ejemplo, ¿sí? Nosotros la apotema la tenemos como dato en cuanto a P sub 0, pero tomemos como protagonista cualquiera de los triángulos en los cuales está dividido este heptágono. Recuerden que si es regular todos los triángulos miden lo mismo, así que vamos a tomar por caso, supongamos en este caso este punto llamémosle E, el triángulo AEO, que sería este que ustedes ven acá, que ya les digo
es igual a cualquiera de los otros triángulos que hayan visto en este sentido, ¿no? Entonces vamos a tener el triángulo A, el E, luego tenemos el O y acá tenemos P, ¿sí? Vamos a tener que todo este ángulo es alfa y en este caso vamos a tener la longitud de PO que es dato, ambos lados, tanto el AO o el OE valen lo mismo que el radio y este sería el lado uno de los lados del heptágono, vamos a llamarle LH para, digamos, que se entienda más o menos la nomenclatura. Entonces la idea sería, nosotros conociendo este dato, piénsenlo de la siguiente forma, ¿no? Podríamos pensar, ¿sí?, en trabajar con un triángulo rectángulo, ¿sí?, que sería más sencillo. Obviamente que esto no está a escala, pero P es el camino medio entre ambos datos, entonces AP y PE ambos son, en este caso, la mitad del lado H. Entonces, por ejemplo, si tomamos el triángulo POE, que es el que ustedes ven acá, que es rectángulo, se puede aplicar sin problemas el teorema de Pitágoras. ¿Con eso qué podemos sacar? ¿Cuánto vale? ¿Sí? L sobre 2. Entonces, fíjense, en este caso tenemos el radio, que es la hipotenusa, el lado más largo. Vamos a tener radio al cuadrado, ¿sí? Fíjense, Pitágoras, ¿qué dice, no? Vamos a tener para un triángulo rectángulo que la hipotenusa al cuadrado va a ser la suma de los cuadrados de cada uno de los catetos que tenga ese triángulo, que no son los lados, digamos, o son los lados que forman el ángulo 90, ¿sí? En este caso, R es la hipotenusa, porque está mirando justo enfrente al ángulo 90, que es este, ¿sí? Y LH sobre 2 y la apotema PO, que es dato, son justamente los catetos. Entonces en este caso vamos a tener PO al cuadrado más el lado del heptágono sobre 2 al cuadrado, ¿sí? La idea de esta ecuación es despejar justamente el lado del heptágono, que es la única incógnita que nosotros tenemos, ¿sí? Reemplazando, vamos a tener 105 al cuadrado en centímetros al cuadrado. Acá vamos a tener, fíjense, en ese sentido, 94,104 centímetros al cuadrado más LH al cuadrado sobre 4. ¿Está bien? Entonces, planteándolo en este sentido, vamos a obtener que LH nos va a quedar, ¿sí?, como 93,15 centímetros. ¿Sí? Sale todo de despejar estas ecuaciones, ¿sí? Acá hay un pequeño dato que hay que tener en cuenta. ¿Para qué hicimos todo esto? Bueno, porque siempre que nosotros tenemos un polígono regular, hay que pensar que el perímetro de un polígono regular básicamente es la longitud de uno de sus lados por la cantidad de lados que tenga, en este caso 7. ¿Ok? Entonces directamente el perímetro del heptágono nos va a quedar como 7 por la medida de este lado, que son 93,15 centímetros lineales, con lo cual acá tenemos que son 652,08 centímetros. ¿Está bien? Entonces con eso ya sacamos el perímetro. Y después viene un último dato, que es cómo sacamos el volumen de esta figura, siendo que acá básicamente es un prisma. Siempre que ustedes hablen de prismas o hablen de algo que tenga simetría cilíndrica, la moraleja de esto es que es una figura donde va a haber una cara, si va a haber un eje, ¿sí?, donde si hacemos cortes perpendiculares a ese eje, la figura que tenemos siempre es la misma. Eso es lo que ocurre acá. Si nosotros tomamos el eje del prisma y lo vamos cortando en forma horizontal, siempre vamos a obtener el mismo octágono, que es el que ustedes ven acá a continuación. Entonces, para este tipo de figuras, el volumen es muy sencillo, porque basta con saber solamente el área de la base y multiplicarlo por la altura de la figura, y ya con eso tenemos cuánto es el volumen. Entonces, en este caso, para el volumen del prisma, esto nos va a quedar como el área de la base, ¿sí?, en este caso por la altura. Entonces, el área de la base, en este caso, es el área del heptágono, y la altura es h, que es ese dato que teníamos en un principio. ¿Qué es lo que nosotros sabemos de acá? Primero, que la altura es 2 veces el diámetro de la circunferencia que nosotros teníamos en un principio, y el diámetro de la circunferencia es 2 veces el radio, con lo cual esto nos va a quedar en este sentido como 2 por 2 veces el radio
que nosotros teníamos en un momento, ¿sí? Que ya nosotros esto como dato lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos un dato con el cual empezar. Y luego, ¿qué es lo que nosotros tenemos? En este caso, para sacar el área de en este caso, de un heptágono o de un perímetro regular, o de un polígono regular, la fórmula siempre es la misma, es el perímetro que nosotros acabamos de calcular por la apotema sobre 2. Ahora, ¿quién es la apotema? Básicamente la apotema es cuando ustedes conectan cualquier triángulo, ¿sí?, de ese polígono regular con un lado que sea perpendicular al lado del heptágono y que esté unido al centro de la circunferencia sobre la cual está la figura, entonces ya eso es la apotema. En este caso, la apotema es el lado PO que nosotros tenemos visto de este lado, ¿sí? Entonces, dicho esto, ya el dato del perímetro lo tenemos, el dato de la apotema lo tenemos, simplemente hay que reemplazarlo, entonces vamos a tener esta área, ¿sí?, que en este caso nos va a quedar como el perímetro por la longitud del lado PO, todo esto sobre 2, y esto mismo lo vamos a reemplazar en la fórmula de volumen, con lo cual el volumen nos va a quedar toda esta área que va a ser el perímetro por la longitud del lado PO, todo esto sobre 2, por la altura que va a ser 2 veces R, 4 veces R, perdón. ¿Sí? Entonces en este caso lo que vamos a tener es que el volumen nos va a quedar 652,08, ¿sí?, por 94,104, todo esto sobre 2 por 4, ¿sí?, por la medida del radio que son 105. Fíjense, esta medida, esta y esta otra, las tres están medidas en centímetros. Centímetro por sí mismo 3 veces queda como centímetros al cubo. Es lógico porque estamos viendo volumen, con lo cual está bien, esta unidad confirma lo que estamos viendo. Entonces hacemos la cuenta y finalmente el volumen, yo lo voy a poner en notación científica, pero esto va a quedar como 1,28 por 10 al centímetros cúbicos. A ver, si quieren pongan todas las cifras, pero este sería el dato final. Vamos a ver ahora el caso siguiente, que consta de lo que vamos a ver a continuación, ¿no? Vamos a tener un polinomio de tercer grado, que en este caso, como ustedes ven acá, ¿no?, x al cubo menos 21 por x al cuadrado menos 105 por x más 125, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros sabemos hasta ahora? Que tiene 3 raíces reales, ¿sí? Ustedes saben, van a ver más adelante, que los polinomios pueden tener raíces reales o complejas o ambas, ¿sí?, en general. Entonces, en este caso vamos a tener las raíces, ¿sí?, 3 raíces. Vamos a tener, en este caso vamos a llamar a A, que en este caso es la menor, y vamos a tener a B, que en este caso es la mayor. También si las ordenamos en tamaño. Entonces, la idea es, con estos datos, una vez que los hayamos encontrado, hay que encontrar la solución de este sistema, que en este caso nos queda como A por X más B por Y es igual a 2, y luego X más A por Y, que esto es igual a menos 4. O sea, si ustedes se fijan, este es un problema que es un concatenado de problemas que por separado son bastante comunes, ¿no? Encontrar las raíces de un polinomio por un lado y después encontrar la solución de un sistema de ecuaciones, ¿no?, metido en el medio. Entonces vamos a la primera etapa, ¿no? Entonces vamos a tratar de hallar las raíces, en este caso de p sub x. ¿Y cuál es la técnica que hay atrás de esto si nosotros no tenemos ningún dato en el medio? Bueno, la primera técnica que uno tiene que tener en cuenta es que hay que hacer una lista de candidatos a raíces de esa función, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, generalmente se usa lo que es el teorema de Gauss, ¿sí?, sumado o en paralelo con el teorema de Ruffini. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar primero 2 números, que son el primero, que es el coeficiente de x al cubo, que en este caso es el 1, el último, que es el término independiente, que en este caso es el 125, y de ambos vamos a armar una lista de divisores, ¿sí?, es decir, de números enteros
que cuando nosotros los dividimos por este número, digamos, o dividimos este número por ellos mismos, el resto va a dar 0. Entonces, lo más fácil, sí, por ejemplo, el 1 tiene divisores tanto el más y el menos 1. 125 es 5 al cubo, con lo cual va a tener divisores a 1, a 5 y después al múltiplo de 5 que va a ser 25. ¿Está bien? Y la idea, una vez que tenemos esta lista, es dividir los divisores de 125 divididos los de 1. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos una lista de candidatos. Como acá todos estos divisores dividido 1 dan lo mismo, ¿sí? Simplemente es copiar la lista que está arriba. ¿Está bien? Esa sería un poco la idea. Entonces en este caso, ¿qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ir probando sucesivamente cuáles son, ¿sí?, básicamente los puntos que nos van a dar a nosotros mejor, digamos, performance en ese sentido, ¿sí? Cuáles vamos a ver que son divisores. Y para eso hay que sumarlo por otro lado con el teorema, ¿sí?, de Ruffini. Es decir, nosotros tenemos que probar el teorema de Ruffini varias veces, tratar de evaluar cuándo justamente esos polinomios tienen resto 0 y bueno, efectivamente ahí reemplazarlos, ¿no? Entonces vamos a ir probando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que ir copiando este polinomio en orden, ¿sí?, solamente los coeficientes y tratar de ver cuáles son los que tienen resto que corresponde. Con tal de, en este caso, como tenemos una ventaja, porque con tal de que nosotros probemos que uno de los polinomios, o que probemos una raíz, como es de grado 3, al bajarlo ya va a quedar de grado 2. Y en general ahí se puede directamente aplicar la resolvente y no hay problema. ¿Está bien? O sea que por ese sentido no se preocupen. Entonces vamos a copiar, fíjense, en este caso el x al cubo que tiene un 1, el menos 21 para el x al cuadrado, el menos 105 para el x y luego el 125 para la constante, ¿no? Y vamos a ir bajando. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a arrancar por probar, por ejemplo, el 1. ¿Sí? Vamos a ver si funciona perfecto. Entonces bajamos el 1 multiplicando, tenemos 1 por 1 es 1. Luego hacemos la suma, ¿sí?, menos 21 más 1 que es menos 20. Hacemos nuevamente la multiplicación, menos 20 por 1 que es menos 20. Hacemos acá la suma que nos queda como menos 125. Luego en la multiplicación, menos 1 por menos 125, que nos queda como menos 125. Y acá, efectivamente, el resto da 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Si ahora volvemos a reescribir el polinomio, lo que vamos a tener es que, en este caso, p de x, que originalmente nos quedaba, ¿no?, como todo esto, ahora lo podemos reescribir así, como si fuera x, en este caso menos 1, que es el que ustedes ven acá, restando este número por, y ahora escribimos el polinomio que tenemos aquí abajo con un grado menos que el que teníamos arriba, ¿no? Entonces vamos a tener x al cuadrado menos 20x menos 125. Ya a partir de acá, que esto es un polinomio de grado 2, en este caso lo que se puede hacer directamente es aplicar la resolvente, ¿no? Entonces vamos a ver de acá la resolvente. Entonces en este sentido, ¿sí?, acá lo que se puede hacer, fíjense, vamos a tener para x al cuadrado menos 20x menos 125, tenemos a que vale 1, b que vale menos 20 y c que vale menos 125. Así que son las tres cifras que nosotros tenemos en esta parte central, ¿no? Una vez que tenemos esto, la idea sería, ahí aplicando la resolvente va a quedar como que una raíz es menos 5 y la otra es 25. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora? Que este polinomio pasa a ser finalmente, fíjense en este caso, como x menos menos 5 y luego todo esto por x menos 25. Entonces, cuando resumimos esto con el polinomio que tenemos arriba, p de x nos va a quedar como x menos 1 por x más 5 y luego todo esto por x menos 25. ¿Ven? Esta sería un poco la idea. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro paso siguiente? De acá vamos a sacar los datos que necesitamos, ¿sí? Fíjense, a, que era uno de los datos, que era la raíz más pequeña, que en este caso nos queda como menos 5, y b,
que es la raíz más grande, que en este caso es 25. Entonces simplemente lo que hay que hacer ahora es ir resolviendo el sistema, ¿sí? Reemplazamos en el sistema anterior que esto nos queda menos 5x más 25y, que esto es igual a 2, y luego tenemos x menos 5y, que en este caso es menos 4. Acá hay varias formas de resolverlo, así que no se preocupen. Una opción, por ejemplo, sería la siguiente, ¿no? Así que se pueden hacer por sumas y restas, por sustitución, como ustedes prefieran. Una opción, por ejemplo, sería, si hacemos sumas y restas, tratar de sumar ambas partes, ¿ok?, de la función y ver si se puede cancelar alguna operación con otra. Por ejemplo, si se nos ocurriera hacer tomar la fila 1, ¿sí? En este caso vamos a llamarle esta la fila número 1 y la sumamos 5 veces con la fila número 2, ¿sí? Lo que vamos a tener nosotros en cuenta es que esto, por ejemplo, habría que multiplicar ambos lados, ¿sí?, y luego sumar con las correspondientes variables. Entonces vamos a tener menos 5x más 5x, que esto va a quedar como 0x, y luego tenemos 25y más menos 25, en este caso. Entonces esto nos va a quedar como, que en este caso vamos a tener 25 menos 25, o sea que esto nos va a quedar como 0y, ¿sí? Y acá vamos a tener 2 más menos, en este caso esto sería 4%, que es menos 20, con lo cual esto nos va a quedar como menos 10, menos 18. Entonces en este caso, ¿qué es lo que vemos nosotros acá? Básicamente que algo multiplicado por 0 más algo multiplicado por 0 nos da menos 18. Bueno, obviamente esto va a dar 0 y estamos encontrando que 0 es igual a menos 18. Como esto es absurdo, o sea, no tiene sentido, la conclusión acá es que básicamente ustedes lo que van a ver es que no hay solución del sistema. ¿Qué pasa? Son dos rectas paralelas que no se cortan nunca. Entonces esa es un poco la idea. Así que en este sentido nosotros no tenemos solución y listo, el problema queda ahí. A ver el siguiente caso, donde ahora tenemos una ecuación que hay que resolver, ¿no? Fíjense, la ecuación en cuestión es la siguiente. Tenemos 11, todo esto sobre x al cuadrado más 69 en raíz cuadrada más 24, ¿sí?, menos 11, todo esto sobre raíz de x al cuadrado más 69 menos 24, todo esto que es igual a 8, ¿no? Entonces la idea acá, en este caso, va a ser ¿qué hacemos, qué operaciones hacemos nosotros para poder despejar este sistema, ¿no? Y acá es más un trabajo artesanal que otra cosa, ¿sí? O sea, no hay una única respuesta, así que quédense tranquilos, porque no es un poco la idea del problema, ¿no? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando uno tiene una resta? ¿Sí? Siempre que uno tenga una resta de dos fracciones, o su resta o suma, si las fracciones no tienen el mismo denominador, ¿sí?, que es el elemento que está por debajo, que está en división, lo que uno tiene que hacer es buscar un denominador común. Y esto muchas veces se logra, la forma más rápida de lograrlo es, si nosotros, por ejemplo, tenemos dos fracciones, supónganse, ¿no?, a dividido b más menos c dividido d. O sea, estoy poniendo dos fracciones bien distintas o que tienen distintos elementos en su denominador. La forma de poder buscar un denominador común simplemente es tomar el denominador de la otra fracción y multiplicarlo tanto en el numerador como en el denominador. ¿Por qué se hace en los dos extremos? Bueno, básicamente porque nosotros lo que estamos haciendo es reescribir la ecuación o reescribir la fracción y no estamos o no tenemos que alterar el significado de la misma, justamente porque eso nos va a dar un resultado distinto a lo que nosotros tenemos hasta ahora. Entonces lo que vamos a tener acá simplemente es, en este caso, una fracción común que va a ser b por d y luego hay que multiplicar acá, fíjense, a por d más menos c por b, ¿no?, según el caso que sea. Acá tenemos que hacer lo mismo. Fíjense que tenemos ambos denominadores, son bien distintos, yo voy a poner acá en rojo. Entonces, este que está en rojo, vamos a multiplicarlo acá, ¿sí?, por el mismo, ¿sí? O sea, voy a reescribir estos paréntesis, estos corchetes que estoy marcando acá, es como reescribir toda esta expresión acá arriba, ¿sí? Y obviamente también lo tenemos que poner acá abajo. Y en este caso,
Este, que estoy marcando acá en paréntesis, en ambos casos, lo vamos a poner en la otra fracción, que lo vamos a multiplicar arriba y abajo. Básicamente lo estoy escribiendo así para no, digamos, hacer un lío, digamos, con las cuentas, ¿ok? Entonces, lo que vamos a tener abajo va a ser simplemente la multiplicación de estos dos, ¿no? X al cuadrado más 69 más 24, que es una de las fracciones, todo esto multiplicadas por la raíz de x al cuadrado más 69, todo esto menos 24, ¿está bien? Y arriba vamos a tener 11, fíjense una cosa, ¿no? Estos dos términos están multiplicados por 11, con lo cual lo podemos tener en ambos lados 11, y vamos a tener la primera fracción, que en este caso va a ser x al cuadrado más 69, ¿sí? En este sentido, menos 24, ¿sí? Menos, y en este caso tenemos raíz de x al cuadrado más 69, todo esto más 24, ¿está bien? Todo esto igual a 8. Pequeño detalle. Fíjense que cuando acá hay algo muy interesante, estamos multiplicando dos fracciones donde los números son los mismos, pero una está en suma y otra está en resta, ¿no? Entonces fíjense que cuando nosotros multiplicamos dos números que están en suma por sí mismos que están en resta, esto es lo que se llama una diferencia de cuadrados, o sea, van a aparecer los dos restándose y al cuadrado, ¿sí? Entonces eso es importante porque como esto aparece acá abajo, podemos simplificar más que nada el resultado. Es decir, si en este caso llamamos a A como la raíz de x al cuadrado más 69 y a B como 24, fíjense, en este caso, esto que vemos acá es el A más B, y esto, que vamos a marcar acá en naranja, es lo que es el A menos B. A ver, con lo cual, lo que vamos a tener es que si es A al cuadrado menos B al cuadrado, A al cuadrado va a quedar como la raíz de x al cuadrado más 69 al cuadrado menos 24 al cuadrado, ¿sí? O sea que esto nos queda como x al cuadrado más 69 menos 24 al cuadrado, ¿sí? Esa sería la expresión final. Entonces, eso por un lado. Después, fíjense, arriba vamos a tener en esta parte de la fracción esto, ¿sí? Este término con x al cuadrado más 69 que se va a restar con esto en el menos, o sea, esto se va a distribuir acá, y vamos a tener menos 24 menos 24, ¿sí? O sea que esa parte se va a quedar mucho más sencilla. Entonces, menos 24 es menos 48, y menos 48 por 11, en este caso, nos queda menos 528, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí arriba menos 528 y abajo, ¿sí? Vamos a tener efectivamente x al cuadrado más 69 menos 24 al cuadrado, que en este caso nos va a quedar como 576, ¿sí? Todo esto es igual a 8. Simplificando un poco más, esto nos queda, fíjense, menos 528, todo esto sobre x al cuadrado menos 507, que esto es igual a 8. Y algo que se puede hacer acá, por ejemplo, es ya multiplicar ambos lados por, en este caso, ambos lados de la igualdad, digo, por x al cuadrado menos 507 como para, digamos, sacarlo del denominador, ¿no? En este caso. Entonces, fíjense, acá tenemos que hacer la distributiva y ver cómo nos queda esto, ¿no? Entonces vamos a tener, fíjense, menos 528, que esto es igual a 8 por x al cuadrado, ¿sí? Y lo vamos a tener 8 por 507, que va a ser, en este caso, menos 4056, ¿no? Lo pasamos sumando en este sentido, entonces vamos a, mejor dicho, como corresponde, ¿no? Sumarlo de ambos lados. Digamos, acuérdense que pasarlo sumando, pasar restando no es algo que esté bien teóricamente, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como 8x al cuadrado, que es 4056 menos 528, que en este caso son 3528, ¿sí? Ahora dividimos ambos lados por 8, ¿sí? Fíjense, en esto se nos va, y x al cuadrado nos queda, en este caso, 441. Ahora aplicamos raíz cuadrada en ambos lados,
O sea que esto nos queda como módulo de x, que es la raíz de esto, que en este caso nos queda 21. ¿Sí? Entonces, siempre que ustedes tengan módulo de algo, recuerden, ese número nos va a dar el mismo número si el número es mayor o igual a 0, o menos el número si el número es menor que 0. Entonces, en este caso, módulo de x21 nos va a dar la primera respuesta, que es 21 positivo, o la otra, que es menos 21. Entonces, en este caso, el conjunto de solución va a estar hecho por menos 21, que es una solución posible, o la otra, que es directamente 21. Sí, ya con eso, ese sería el fin de este caso. Vamos a ver un siguiente caso, que vamos a tener dos gráficas. La idea es, con las gráficas de ambos ejercicios, tratar de ir encontrando las incógnitas de cada una, ¿no? Vamos a tener una función f, que en este caso es una función clásica de análisis 1, o sea, va de los reales a los reales, y en este caso tenemos que esta función nos va a quedar como 14x más 50, todo esto dividido 2x más 3, ¿no? Y vamos a tener también otra función, que en este caso va a ser g, que también va de los reales a los reales, donde g de x en este caso va a ser 88 x más 16, todo esto sobre a por x más 24. Son las dos funciones con las cuales nosotros vamos a trabajar. Entonces la idea es, por ejemplo, hallar básicamente una función h de x que simplemente es la suma de estas dos primeras. O sea, básicamente hay que sumarlas. Hay un pequeño detalle por el cual ahora no lo podemos hacer. Básicamente porque hay uno de los escalares de g que no conocemos, que en este caso es ese número a que ustedes ven ahí. Y eso por un lado, o sea, encontrar la igualdad, ¿no? Y una vez que tenemos esto, la idea es plantear esta ecuación, ¿no? 3 por x por h de x dividido 25x más 52. Bueno, la idea es encontrar el conjunto de solución cuando este paquete de funciones es positivo, o sea, o es mayor o igual a 0. ¿Está bien? Eso es un poco la idea. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Bueno, la idea es tratar de pensar primero en lo siguiente. Como dato, nosotros tenemos que la asíntota vertical de f es la misma asíntota vertical de g. Esto es lo que dice el ejercicio y eso es un buen dato porque nos va a servir a nosotros para ver qué es lo que ocurre. Siempre que ustedes tengan una función f mayúscula, no es esta, ¿no?, que sea de este estilo, por ejemplo a por x más b sobre c por x más d, estas funciones se llaman homográficas, o racionales, pero sobre todo homográficas porque son de polinomios de grado 1, ¿sí?, divididos entre sí. La idea es que básicamente nosotros podemos encontrar las asíntotas verticales viendo qué números no están en el denominador y que pueden hacer que la división no sea posible, o sea que los números tiendan a hacerse 0 en el denominador. Entonces, por ejemplo, en este caso, c por x más d es igual a 0. Entonces decimos, para encontrar la asíntota vertical, ¿no? Esto tiene que ver con los límites y demás. Si ustedes no lo vieron a esta altura del curso, no se preocupen, ¿sí? Pero esto es algo más técnico, más, digamos, que vamos a ir más al grano en ese sentido. Entonces vamos a tener que c por x es igual a menos d y que x es igual a menos d sobre c. Entonces, en teoría, la asíntota vertical estaría en este lado, así que es el único número que obviamente haría que la división sea 0. Entonces, vamos a probarlo como sería en cada caso, ¿no? Por ejemplo, en el caso de f, nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense, f es 24, es 14 más 50 sobre 2 por x más 3. Entonces, esto sería nuestro a, este sería nuestro b, este sería nuestro c y este sería nuestro d. Con lo cual, la asíntota vertical de f sería menos d sobre c, que en este caso es menos 3 medios. ¿Sí? Tiene esa forma. Si vamos a g, la idea es parecida. Fíjense, vamos a tener el a de g, después tenemos el b, después tenemos el c y después tenemos el... acá, perdón, es b, y después el d. Entonces vamos a tener que la asíntota vertical
de G, en este caso esto nos va a quedar como menos 24 sobre A. Y la idea es igualar acá las dos partes, ¿no? Entonces en este caso esto nos va a quedar, ¿no? Menos 24 sobre A es igual a menos 3 medios. Bueno, fíjense, podemos multiplicar ambos lados por menos 1. Podemos elevar ambos lados a la menos 1, ¿sí? Para dar vuelta a la fracción. Esto es una forma también rápida. Se puede hacer así, se puede pasar multiplicando en ambos lados, no importa, como ustedes prefieran o les sea más cómodo. Entonces vamos a tener A sobre 24, que esto es igual a 2 tercios. Luego multiplicamos ambos lados por 24, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que la 24 dividido 3 nos queda en 8, ¿sí? Y 8 por 2 nos queda en 16. ¿Está bien? Fíjense, en este caso vamos a tener, ¿sí?, el valor de 16. Con lo cual ya tenemos toda la expresión de G. ¿Está bien? Entonces fíjense, ahora sí estamos en condiciones de armar el H, que es la suma de las dos, ¿no? G, que en este caso nos queda como 88x más 16, todo esto sobre 16, que lo encontramos recién, por x, más 24, más f, que en este caso es 14x más 50, todo esto dividido 2x más 3. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en general en estos casos? Tratamos, ¿sí?, de buscar un denominador común. Acá la tenemos un poco más fácil porque fíjense, 16 es como decir 2 por 8, ¿sí? Y 24 es como decir 2 por 3. Acá lo dije mal, es 3 por 8. Entonces en este caso la idea es que podemos sacar un factor común en estos casos, por ejemplo, y mismo también aquí arriba. Fíjense, 88 se puede ir por 4 y 16 también, ¿no? Entonces hay algunas opciones más, ¿no? Por ejemplo, acá abajo 16, fíjense, 2 por 8 y 3 por 8, podemos sacar factor común 8 y nos queda 2x más 3. Y podemos dividir los números que están aquí arriba. 88 dividido 8 es 11, ¿sí? Fíjense, 11 por x y 16 es 8 por 2. Entonces tenemos más 2, todo esto por 8. Esto nos da la ventaja a nosotros que simplificando ya tenemos un denominador común en ambas partes, ¿sí? O sea que no hace falta multiplicar, digamos, cruzando los denominadores y eso que hacemos siempre, ¿no? En este caso es bastante más sencillo. Entonces ahora, en este sentido, fíjense, tenemos, ¿no?, 2x más 3 y si sumamos tenemos 11x más 14x, que en este caso nos quedan 25x, ¿sí?, más 52, y efectivamente esta es la expresión que tenemos nosotros de esto, ¿sí?, en este caso de esta función. Entonces ahora la idea va a ser tratar de ir despejando cómo nos queda, o sea, de ahora hay que tratar de ver cuál es el intervalo que corresponde con la función positiva, ¿sí? Entonces vamos a ir a otra parte, en este sentido, que es lo que nos pedían, hallar el intervalo donde 3 por x por h de x, todo esto dividido 25x más 52, sea mayor o igual a 0. Entonces vamos a reemplazar directamente la fórmula de la función, ¿no? Esto nos va a quedar como 3 por x sobre 25x más 52 por h, que en este caso es 25x más 52, todo esto sobre 2x más 3, ¿no? Fíjense acá cómo cancelamos ambos términos y acá lo que vamos a tener es que tenemos finalmente que 3x sobre 2x más 3 nos queda mayor o igual a 0. Acá hay dos opciones, ¿no? Siempre que ustedes tengan una división y esa división sea mayor o igual a 0, tienen dos chances. El camino 1 es que ambas sean positivas, siempre teniendo en cuenta que la de abajo no puede ser 0, por eso se le pone mayor estricto. O la otra es que la de abajo y obviamente las dos sean negativas, obviamente cuidando que la de abajo no lo sea. Entonces vamos a abrir los dos caminos, ¿no? Primer camino, que sería 3x es mayor o igual a 0 y 2x más 3 es mayor que 0, o el otro donde tenemos 3x es menor o igual a 0 y 2x más 3 es menor que 0. Entonces, por ejemplo, en este caso
vamos a dividir ambos lados por 3, ¿no? Fíjense, acá vamos a restar ambos lados por 3. Y en este caso vamos a tener x mayor o igual a 0 y 2x mayor a menos 3, o x menor o igual a 0 y 2x menor a menos 3, ¿no? Vamos a dividir ambos lados por 2 y en este caso esto nos queda x mayor o igual a 0 y x mayor a menos 3 medios, o x menor o igual a 0 y x menor a menos 3 medios, ¿no? Entonces, fíjense, en este caso lo tenemos que poner en forma, digamos, de fracción, ¿no? Para que se entienda un poco la idea. Fíjense, en este sentido vamos a tener. Acá vamos a prestar atención a un pequeño detalle, ¿sí? Que es el siguiente. Fíjense que nosotros partimos, o sea, cancelamos acá en este caso 25 más 52x, ¿no? Pero nosotros tenemos que partir de la base de que, sea cual sea la expresión de x, hay un valor que no podemos tener en cuenta, que es cuando se anula esta fracción. Amén de que después se anule con la función h, que es la que ustedes ven ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? En este caso, vamos a tratar de ver cuánto nos queda este valor. Fíjense, en este caso, 25x más 52 tiene que ser distinto de 0, con lo cual x tiene que ser distinto de menos 52 25avos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo nos quedan las dos rectas, ¿sí? Por un lado, si hacemos la cuenta, menos 52 dividido 25 es aproximadamente menos 2,08. Y menos 3 medios es menos 1,5. Entonces vamos a hacer la cuenta, ¿no? Fíjense, vamos a tener menos 1,5, que es el de menos 3 medios. Después tenemos el menos 2,08. Y después tenemos el 0. Y lo vamos a poner en dos partes porque la idea, en este caso, simplemente es tratar de ver cuáles son los intervalos que corresponden a cada punto, ¿no? Entonces fíjense, ya habíamos dicho x mayor o igual a 0 y x mayor a menos 3 medios. Y acá tenemos x menor o igual a 0 y x menor a menos 3 medios. Entonces, por ejemplo, x menor o igual a 0, que es todo esto, y x menor a 3 medios, que es toda esta parte, ¿sí? Con lo cual acá tenemos un intervalo, pero, perdón, en este caso sería hasta ahí. Pero obviamente sacando este, que justamente es el que no va, con lo cual acá va a haber que partir el intervalo en dos partes. Y después, perdón, lo dije al revés, este es este y este, bueno, ya que estamos me va a quedar ahí, pero bueno, error de distracción. Bueno, entonces en este caso, las partes que estoy marcando acá en naranja son efectivamente las que corresponden a la solución, ¿sí? Que es donde se cruza nuestro intervalo correspondiente. Entonces nuestra solución va a ser x, empieza acá, ¿no? Desde menos infinito hasta este, que era el menos 52 25avos, que redondeado da menos 2,08. Después unión, acá volvemos a arrancar en menos 52 25avos, pero fíjense que no lo incluimos en ningún momento, ¿sí? Hasta menos 3 medios, y ahí seguimos para acá, vamos a tener, en este caso, ahora sí incluido, ¿sí? Desde 0 hasta más infinito. Entonces todo esto es efectivamente el conjunto solución. Vamos a ver ahora un nuevo caso donde vamos a tener una función, ¿sí? G, una función racional, que en este caso estamos midiendo como a por x más 1, todo esto dividido b por x más a, ¿no? Y en este caso tenemos una función h de x, que en este caso nos queda como a sobre x menos 3 más b sobre x más 3, que todo esto nos queda como 132 menos 36x dividido x al cuadrado menos 9. Entonces la idea es tratar de, dado esto, hallar la imagen de G. Como ustedes ven, en este caso, la idea sería, ¿qué dato tenemos nosotros primero que nada? Nosotros tenemos
el dato de esta igualdad de h con la ecuación, ¿sí? Entonces, la idea sería tratar de despejar a partir de esta ecuación dos datos que podemos conocer que son a y b, ¿sí? de la misma. Y tratar de ver qué se puede hacer ahí. Con esos a y b, reemplazarlos en esta ecuación y se podría hacer un estudio de funciones. En este caso, como son ecuaciones más sencillas, que son funciones racionales, no hace falta, ¿sí? La cuenta va a ser más sencilla. Entonces vamos a despejar primero esta ecuación. Vamos a hallar los valores que corresponden, ¿no? Fíjense, vamos a tener como a sobre x menos 3 más b sobre x más 3. Todo esto es igual a 132 menos 36x sobre x al cuadrado menos 9. Miren, muchos de estos ejercicios son, la clave de cómo resolverlos, mucho tiene que ver con qué tips se pueden aplicar, qué tips son interesantes para poder ir aplicándolos de a poco en la práctica, ¿no? Eso sería un poco el meollo de la cuestión. Entonces, la idea central acá es que siempre que ustedes tengan polinomios, tengan monomios o algo de distintos términos, la clave está en tratar de, digamos, factorizar al principio todos esos términos con los que ustedes vayan trabajando. Entonces, por ejemplo, acá hay algunos trucos que pueden ser interesantes, ¿no? Siempre que ustedes tengan una resta de cuadrados, esa resta muy sospechosamente se puede pensar como una diferencia de cuadrados, ¿sí? Que es una técnica de factorio muy usada. Entonces eso puede ser un tip, porque fíjense que x al cuadrado menos 9 se puede pensar como si fuera x más 3 por x menos 3, ¿no? Y esto nos abre a nosotros a unas posibilidades. Lo vamos a seguir trabajando, ¿no? Fíjense, veamos si 132 y 36 son divisibles entre sí. No, no lo son, ¿sí? Pero sin embargo nosotros podríamos sacar a un factor común si quisiéramos o si hace falta, si no, no importa, ¿no? 36, por ejemplo, en este caso es 6 al cuadrado. 132, si nosotros lo vamos dividiendo sucesivamente, vamos a ver que vamos a tener, fíjense, 132 dividido 2 da 66, dividido 6 da 11, dividido 11 da 1. Con lo cual, sí, en este caso, nosotros vamos a tener que teníamos 2 por 6 por 11 menos 6 por 6 por x, o sea que en este caso podemos sacar factor común 6 y esto nos va a quedar como 22 menos 6x. Sería una opción, ¿sí? Vamos a ver si puede llegar a ser útil. Pero bueno, en definitiva, si reescribimos esta ecuación con estos datos, esto nos va a quedar como a sobre x menos 3 más b sobre x más 3, todo esto que es igual a 132 menos 36x, todo esto sobre x más 3 por x menos 3, ¿sí? Y acá se nos abren algunas posibilidades. Fíjense, ambos denominadores del lado izquierdo y del lado derecho son iguales, ¿sí? Con lo cual se pueden multiplicar en ambos lados y eso tendría una ventaja porque de alguna forma nos sacaríamos todo de encima. Fíjense, vamos a multiplicar ambos lados del denominador por x más 3 y x menos 3, ¿no? Entonces, esto va a tener como una doble ventaja, porque aparte de eliminar el denominador del lado derecho, por ejemplo, podríamos distribuir, ¿sí?, en el lado izquierdo y ir sacando, digamos, algunos términos que vayan quedando sueltos por ahí. Entonces, por ejemplo, en este caso, en el primer término cancelaríamos x menos 3 en ambos lados y esto nos quedaría como a por x más 3, ¿sí? En el siguiente con b pasaría lo mismo, pero en este caso se cancelarían los x más 3 y en este caso nos quedaría como b por x menos 3. Y acá directamente se cancelaría todo, ¿no? Vamos a tener 132 menos 36x, ¿no? Es una opción. Otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, es hacer las distributivas con los términos que están puestos ahora, ¿no? Entonces, en este caso, si los organizamos, esto lo vamos a tener como a por x más 3 por a más b por x menos 3 por b, que esto nos queda como 132 menos 36x. Y una posibilidad, por ejemplo, es agrupar por un lado los términos con x y agrupar por otro lado los términos constantes. Y justamente la idea es que, como son como peras y manzanas, no se mezclan entre sí. Podemos armar dos sistemas de ecuaciones con las dos incógnitas que tenemos, que en este caso son justamente a y b, dos incógnitas con dos ecuaciones son justamente lo que necesitamos para poder
digamos, aplicar la ecuación, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, esto nos quedaría, ¿sí? Para las ecuaciones con x vamos a tener a más b, que esto es menos 36, y para las ecuaciones en realidad con constante, ¿sí? Que bueno, le puse ahí, pero en este caso sería 3a menos 3b, que es igual a 132. Entonces, ¿qué tenemos? Dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? Se pueden aplicar para esto los métodos que ustedes quieran, ¿sí? Y resolverlo como siempre, ¿no? Fíjense, en este caso, como nos queda. Por ejemplo, una opción que se puede hacer acá es, supongamos, hacer 3 veces la fila 1 y restar con la fila 2. ¿Con qué idea? Con la idea justamente de ir cancelando las distintas unidades que corresponden. Entonces, por ejemplo, ¿no? 3 por A es 3 por A, menos 3A es 0A, ¿sí? 3 por B, que es 3B, menos 3B, que es más 3B, 3 más 3, que es 6, exacto. Y vamos a tener 3 por menos 36, ¿sí? Que en este caso esto nos va a quedar 3 por menos 36, ¿sí? Más 132, que nos va a quedar 24, ¿sí? Con lo cual B, por ejemplo, que es 24 sobre 6, que en este caso nos queda 4, y bueno, cuando volvemos a reemplazar arriba, que esto nos va a quedar como A más 4, que es menos 36, A que sería menos 36 menos 4, que en este caso es menos 40. ¿Está bien? Entonces tenemos cuánto vale A y ahora cuánto vale B. Y en base a esto que encontramos, hay que ver cuánto queda, ¿sí? Cada caso. Entonces, en este sentido, pequeña corrección, acá hice mal una cuenta, ¿eh? Esto sería menos 36 por 3, ¿sí? Y ahora sí, menos 132. Esto nos queda menos 240. Entonces, en este caso, queda como menos 40. Y en este caso, vamos a tener, fíjense, ahí está. A vale 4 y B vale menos 40. Entonces, cuando volvemos a la ecuación de G de x, esto nos va a quedar como 4x más 1, todo esto sobre menos 40x más 4. En realidad uno tendría que hacer, para encontrar la imagen de esta función, un análisis completo de la función, ¿sí? Dibujarla y toda la historia, pero como estas son funciones homográficas, son funciones racionales, bastante sencillas, la idea es pensarlo de la siguiente forma. G va a ir desde los reales menos la asíntota vertical hasta los reales menos la asíntota horizontal, ¿sí? Para decirlo de una forma bastante burda y bastante simple, ¿sí? En este sentido. Entonces, la idea es encontrar cuál es la asíntota horizontal. Y la asíntota horizontal, si ustedes no vieron límite, no se preocupen porque simplemente es, tomamos el monomio que está en el numerador, el que está en el denominador, y tenemos que fijarnos qué números multiplican a las variables en cuestión. O sea, en este caso tenemos el 4 en el numerador y el menos 40 en el denominador. Entonces, este es un valor en i, va a ser 4, que es el del numerador, sobre el denominador, que es menos 40, que en este caso es menos un décimo. Entonces, vamos a tener que la imagen de G, que obviamente, fíjense, esto es la imagen, obviamente siempre al conjunto de donde llega la función es la imagen, el conjunto donde sale el dominio. En este caso son todos los números reales, pero exceptuando el menos un décimo, ¿sí? Y eso es la respuesta final. Vamos ahora a hacer otro conjunto, donde en este caso tenemos un denominador siguiente, ¿no? Fíjense, 6x más 5, todo esto dividido, en este caso esta función que vamos a ver ahora a continuación, que es x al cuadrado más a, todo esto en raíz cuadrada, menos x menos b, ¿no? Entonces la idea es racionalizar el denominador, ¿sí? O sea, tenemos que trabajar un poco la ecuación sabiendo que a es mayor que b, por empezar, y que son soluciones de una ecuación que es x a la cuarta más 1764, que esto nos queda como
205 por x al cuadrado. Entonces, según la lógica, ¿sí? Por el orden que nos plantea el problema, lo importante es arrancar resolviendo este sistema para encontrar primero a y b, ¿no? Con los datos que falten, reemplazarlo después en la ecuación y ver efectivamente qué se puede hacer en base a esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir por partes, ¿no? Primero, solucionar, en este caso, la ecuación x a la cuarta más 1764, que es igual a 205 por x al cuadrado. Lo que conviene hacer con este tipo de ecuaciones, con polinomios y demás, siempre es tratar de pasarlos todos de un solo lado de la ecuación. Con la idea, ya les digo, de tener de alguna forma un panorama un poco más completo, ¿sí? De ver con qué nos estamos enfrentando. En este momento, en la mayoría de los casos va a ser tratar de resolver raíces de ecuaciones que son bastante parecidas a los polinomios de grado 2. Aunque no sean exactamente iguales, pero se pueden resolver con técnicas bastante similares, así que por eso no se dan problemas. Entonces, por ejemplo, restamos 205 por x al cuadrado con la idea de dejar todo de un solo lado. Siempre acuérdense que esto hay que hacerlo de los dos lados de la ecuación, y ordenando esto nos queda como x a la cuarta menos 205 por x al cuadrado más 1764, esto es igual a 0. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Esto, si ustedes se fijan, es un polinomio de grado 4, no es exactamente una función de grado 2, sin embargo, hay formas de poder, digamos, resolverlo haciendo algunos pequeños ajustes. Por ejemplo, un ajuste que se puede hacer es sustituir, ¿sí?, x al cuadrado por otra variable, un cambio de variable, resolverlo y después resolver por otro lado, ¿sí?, cuánto nos queda en este caso el valor correspondiente, ¿no? Entonces, si z es x al cuadrado, z al cuadrado va a ser x a la cuarta, ¿no? O sea, elevamos al cuadrado a ambos lados. Entonces esta ecuación pasa a ser, fíjense, en este caso, z al cuadrado menos 205, ¿sí?, por z. Vamos a prolijarlo un poquito esto para que quede mejor. Bien, ahora sí. Entonces tenemos 205 por z más 1764, que esto es igual a 0. Cada uno de estos, fíjense, tiene los coeficientes que se corresponden, ¿ok?, con una cuadrática. Y con esto ustedes lo pueden resolver, ¿no? Fíjense con menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 cuadrado por c sobre 2 cuadrado. Esta fórmula es bastante mecánica, no nos vamos a meter mucho en esto. Pero, ¿qué es lo que encontramos? Que una de las zetas nos queda 196 y que otra de las zetas nos queda 9. Como esto es x al cuadrado, ¿sí?, para resolverlo, ¿qué hay que hacer? Hay que aplicar raíz cuadrada en ambos lados, ¿sí? Y obviamente vamos a tener dos valores siempre que apliquemos raíz cuadrada a un número que está al cuadrado. Es decir, vamos a tener el valor positivo y el valor negativo. Entonces de acá vamos a sacar cuatro valores. Fíjense, el primer valor que es menos 3, el segundo que es 3, el tercero, esto digo por la raíz de 9, ¿no? Esto es la raíz de 126, que es 14, así que queda menos 14 y después queda 14 a secas. Como dato, nosotros sabemos que a y b, por ejemplo, tenemos más o menos la razón entre a y b, sabemos que en este caso son positivas las dos y que una es mayor que la otra. Con lo cual, en este caso, ¿qué encontramos? Que si elegimos las dos positivas, tenemos que tomar 3 y 14, y obviamente si a es mayor que b, a va a ser 14 y b va a ser 3. ¿Está? Es bastante simple la ecuación. Ahora esto nos va a servir para reemplazarlo en la ecuación original, ¿sí? Entonces vamos a la ecuación original, que esto ahora reemplazando nos queda como 6x más 5, todo esto dividido x al cuadrado más 14, todo esto en raíz cuadrada, menos x menos 3. Y la idea es tratar de ver qué se puede hacer acá. En general, una opción, siempre recuerden lo siguiente: siempre que ustedes tengan raíz cuadrada, lo más probable es que el truco que haya que usar es lo que se llama la diferencia de cuadrados. ¿Sí? Que es, cuando ustedes multiplican una suma con la resta, lo que van a tener es que se aparecen los dos números al cuadrado restándose entre sí. Y la ventaja que uno tiene aplicando eso con una raíz cuadrada es que obviamente la raíz cuadrada queda mucho más sencilla.
Ahora, si eso lo hacemos con una fracción, tenemos que hacerlo tanto en el numerador, que en la parte de arriba, como en el denominador, que es la parte de abajo, ¿sí? Eso para completar, digamos, todos los grados de la ecuación. Entonces, vamos a tomar, en este caso, supongamos si tomamos a A como la raíz cuadrada de x al cuadrado más 144, más 14, perdón, y b que es x menos 3, vamos a multiplicar entonces ambos lados. Acá vemos la resta, esto que ustedes ven acá, fíjense que es a menos b, con lo que acabamos de elegir nosotros recién, y eso es lo que vamos a multiplicar por conjugado, que es a más b en ambos lados, arriba y abajo. Entonces tenemos x al cuadrado más 14 más x menos 3, todo esto sobre raíz de x al cuadrado más 14 más x menos 3 en ambos lados. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? En el lado, digamos, inferior, ¿sí? Vamos a tener la famosa, digamos, diferencia de cuadrados. Lo que está arriba vamos a dejarlo en stand-by, ¿sí? O sea, no vamos a distribuirlo ni nada por el estilo. Por ahora no hace falta, no tenemos necesidad, así que veamos cómo queda, ¿sí? Y abajo, ¿qué vamos a tener? Justamente sea este escenario, ¿no? A más b por a menos b, o sea que podemos directamente usar esta cuenta, ¿no? A cuadrado menos b cuadrado. Entonces vamos a tener raíz de x al cuadrado más 14, todo esto al cuadrado, menos x menos 3 al cuadrado. Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, en este sentido, ¿no? Tenemos 6x más 5, todo esto por... acá estoy copiando, no estamos sumando nada, ¿ok? Y ahora vamos a tener, fíjense, esto al cuadrado queda tal cual, ¿sí? O sea, acá va a quedar como x al cuadrado más 14. Y pequeño detalle, cuando tenemos x menos 3 al cuadrado, esto es como decir x menos 3 por x menos 3. Distribuido nos queda x al cuadrado menos 3x, menos 3x, 3 por 3 es 9. O sea, queda x al cuadrado menos 6x más 9. Entonces, en este caso nos queda todo esto restando, así que si nos queda con un menos, vamos a tener el menos acá adelante, ¿no? Menos x al cuadrado más 6x menos 9. Fíjense, x al cuadrado con x al cuadrado se va, queda 6x positivo y 14 menos 9 queda en 5. O sea que esto queda 6x más 5, todo esto por la raíz de x al cuadrado más 14 más x menos 3, todo esto sobre 6x más 5. Esto con esto se nos va, con lo cual finalmente, resultado final, va a ser que esto, digamos, simplificado, es x al cuadrado más 14 más x menos 3. Y ese sería el resultado final de esta cuenta. En este caso que tiene una aplicación de geometría muy interesante, que es la siguiente, ¿no? Vamos a tener un rectángulo y un triángulo juntos, ¿no? O sea, en este caso vamos a tener, por ejemplo, esta primera parte. Acá estoy dibujando parte de un triángulo, ¿no? Y luego, en este caso, parte, digamos, de el cuadrado o rectángulo que vemos acá. Vamos a ponerle nombre a cada uno de los vértices, ¿no? A, D, F, B, C. Y vamos a ir ubicando un poco las medidas de cada uno. Por ejemplo, en este caso, lo que vamos a tener, este lado, todo está medido en centímetros, ¿no? 68 centímetros, ¿sí? Luego tenemos de F a C, vamos a pintarlo con otro color por las dudas. Acá este lado está dado con una expresión, no está, digamos, en forma limpia, sino que está dado por esta fórmula que es la raíz de 1849 más 25 por x al cuadrado, ¿sí? Y lo que tenemos de vuelta es que la longitud entre A y B, que en este caso esto nos queda en 43. Y la idea es que nosotros acá vamos a tener el área de este rectángulo. Yo acá el rectángulo lo estoy pintando en naranja, ¿sí? La idea con esto es que esta área que ustedes ven acá, la idea sería hallar el x tal que el área del rectángulo ABCD
¿sí?, sea mayor a un determinado valor que es 1634. Entonces el área del ABCD, el rectángulo, tiene que ser mayor a 1634. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrarlo, no? Primero, pensemos en términos del área. El área, en este caso, si es un rectángulo, nos va a quedar como base por altura. ¿Está bien? Entonces, directamente la base, supongamos que tomamos base como el lado AB, ¿sí?, en este caso, esto nos queda como 43 centímetros. Y después, la idea es tratar de ver cuánto nos quedan los lados que corresponden, ¿no? Fíjense, la altura en este caso es el lado AD, pero del cual nosotros no tenemos datos. Entonces, sí, lo que habría que hacer en este caso sería tratar de pensar el lado AD como parte, digamos, de este lado que nosotros vemos acá. Fíjense, el lado AD más el lado DF da este continuo de 68 centímetros. Entonces, sabemos que AD, ¿sí?, más DF, en este caso, nos va a dar 68 centímetros, ¿no? O sea, ahí no vamos a tener problema. Con lo cual, DF, ¿sí?, la longitud de este lado nos va a quedar como 68 menos AD. ¿Está bien? Para simplificar, esto sería la altura, ¿sí?, con lo cual, dado que esto es la altura del rectángulo, en este caso esta parte nos va a quedar como 68 menos la altura. Y ya tenemos, si tomamos esto como triángulo rectángulo, vamos a tener, en este caso, ¿sí?, este es un triángulo rectángulo, esto que es uno de los catetos, este que mide 43 que es otro de los catetos, y esta que es la hipotenusa. ¿Está bien? En ese caso, para el triángulo DFC, que es el que nosotros estamos viendo acá, que es un triángulo rectángulo, ¿sí?, nosotros tenemos manera de poder calcular, digamos, con Pitágoras, ¿sí?, cuánto quedan las longitudes. Entonces, en ese sentido, ¿qué vamos a tener? Fíjense, en este caso vamos a tener cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado, que es igual a hipotenusa al cuadrado. Entonces, cateto 1, que es en este caso 68 menos h al cuadrado, más el cateto 2, que en este caso es 43 al cuadrado, que en este caso es la hipotenusa al cuadrado, que es la raíz de 1849 más 25 por x al cuadrado, todo esto al cuadrado. ¿Sí? Es decir, si despejamos de esta ecuación, fíjense cómo nos queda, ¿no? Vamos a tener 68 menos h al cuadrado más 43 al cuadrado, cancelamos la raíz con el cuadrado y esto nos queda 1849 más 25 por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un dato. Fíjense, si despejamos por ejemplo h, ¿no?, en este caso lo que vamos a tener sería, primero, restar ambos lados por 43 al cuadrado, ¿no? Entonces restamos acá y restamos acá. Entonces en este caso esto se nos va, vamos a ver, 1849 menos 43 al cuadrado, que en este caso es 0, así que acá también se cancela. Y lo que vamos a tener es que tenemos 68 menos h al cuadrado, que esto nos queda como 25 por x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer en este caso? Hay que aplicar raíz cuadrada en ambos lados. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Raíz con esto nos queda en módulo, o sea, vamos a tener módulo de 68 menos h, y acá tenemos raíz de 25, que es 5, por el módulo de x. La idea acá es que x tiene que ser mayor o igual que 0, porque dicen que es mayor a 0, mejor dicho, porque es positivo, con lo cual solamente vamos a tomar a x positivo, con lo cual en este caso nos va a quedar como 68 menos h, ¿sí?, en módulo, que esto nos va a quedar como 5x. ¿Sí? Entonces en este sentido, vamos a ver, acá nosotros lo podemos pensar en términos positivos también, con lo cual esto nos queda 68 menos h, que es 5x, ¿sí?, despejando, h nos va a quedar como 68 menos 5x. ¿Está bien? Entonces una vez que tenemos esto, ya tenemos h, ya tenemos 43, entonces la idea es tratar de encontrar cuál es el x tal que esa área nos quede mayor que 1634, ¿no? Entonces, para el área, en este caso,
esto lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Fíjense, el área va a ser base por altura. Entonces, la base que era 43, vamos a tener 43 por 68 menos 5x. Y esta área tiene que ser, lo planeamos como desigualdad, ¿no? Mayor a 1634. Con lo cual tenemos 43 por 68 menos 43 por 5x, que es mayor a 1634. Podemos pasar el 43 dividiendo también, se puede hacer. Entonces tenemos 1634 dividido 43. Un segundo, ¿no? Esto nos queda en 38. Y después restar 68 de ambos lados. Con lo cual en este caso nos queda menos 5x es mayor. En este caso 38 menos 68 que es menos 30. Una vez que llegamos acá, la idea es dividir ambos lados por menos 5. Entonces fíjense, menos con menos se nos va. Cambiamos el signo de desigualdad y esto nos queda como x menor a 32,5, que va a ser x menor a 6, ¿no? Entonces, en este caso, todos los x, como tienen que ser mayores que 0, pero a la vez menores que 6, la solución es que x tiene que estar entre 0 y 6. ¿Saben? Y ese sería el conjunto de solución de ahora. Vamos a ver este caso donde nosotros vamos a tener una función cuadrática que va a ser de la siguiente forma. Fíjense, d por x al cuadrado menos 2d por x más 11, ¿no? Y la idea es saber que la imagen, en este caso, de f, en este caso es un conjunto que va a estar dado por desde 5 a más infinito, ¿sí? O sea, si tuviéramos que dibujar la función, la parte que corresponde con el eje y de esta función es ese conjunto, ¿no? Y obviamente sabemos que d es una constante, d es un número que pertenece a los reales. Entonces la idea es encontrar el conjunto solución de esa ecuación, una ecuación que vamos a plantear ahora, que en este caso nos va a quedar como f de x menos 4x al cuadrado más 12x menos 10, el módulo de todo esto, que nos queda como 243. ¿Sí? Entonces, ese sería, digamos, el punto central de esta ecuación. Entonces, la idea es tratar de ver qué opciones tenemos nosotros para ir encontrando esas imágenes, ¿no? En general, acá hay varias maneras, pero una forma clásica, por ejemplo, es tratar de buscar, si depende, digamos, cómo sea la fórmula, ¿no? Pero en este caso, si nosotros tenemos una parábola, por ejemplo, si es de forma de sonrisa feliz, digamos, por decirlo así, el vértice va a estar apuntando abajo. Si es una sonrisa triste, el vértice va a estar en la punta. En general, si consideramos que es positivo, aparte de que es un número real, lo más probable es que la forma que tenga va a ser la primera, así de una sonrisa feliz, por así decirlo, ¿no? Entonces, acá lo importante es esto. Nosotros en general, a cada número que acompaña, ¿sí?, a cada componente le ponemos una determinada letra, si es una cuadrática. Entonces, por ejemplo, el que acompaña al x al cuadrado es a, que acompaña al x es b, y el que acompaña al 11, en este caso a la constante, c. Entonces, lo que se hace en este caso es, una forma de ubicar el vértice con esa fórmula es que el x del vértice es menos b sobre 2 por a. Esto tiene toda una teoría atrás, pero ustedes céntrense en la parte más de aplicación de este tema, ¿no? Entonces fíjense que en este caso esto nos queda como menos 2d, todo esto sobre 2 por a, que es 2 por d. Entonces acá vamos a tener menos por menos es más, acá lo mismo, y acá nos queda finalmente el número 1, así que ustedes ven acá. Entonces vemos que el vértice arranca en 1, ¿sí? Y de acá podemos sacar el i del vértice, que es simplemente reemplazando este f en 1, que es en el valor que tenemos. Entonces vamos a tener d por 1 al cuadrado, menos 2 por d por 1, más 11, que en este caso lo que nosotros vemos es, por ejemplo, fíjense un dato. Acá la imagen dice que arranca en 5, con lo cual, si ponemos el eje y, por ejemplo, si arranca en 5, todo lo que es la imagen va a estar desde ese eje en adelante, con lo cual
lo más probable es que la imagen del vértice, que es el punto más bajo, va a ser 5. Entonces esto lo planteamos como una ecuación, fíjense. Una d menos 2d nos queda como menos d más 11, que esto es igual a 5, y acá despejamos que d vale 6. ¿Okay? Entonces lo que vamos a tener es que ya con esto podemos armar cuánto vale f de x, ¿sí? Reemplazando las d correspondientes en cada caso, o sea que esto lo vamos a tener como 6x al cuadrado menos 12x más 11. Y ahora la idea es reemplazar todo en la función módulo que corresponde, ¿no? Entonces vamos a tener módulo de 6x al cuadrado menos 12x más 11 menos 4x al cuadrado más 12x menos 10, todo esto que es 243. Entonces una forma, por ejemplo, es tratar de organizar los términos que correspondan, ¿no? Tenemos los términos con x al cuadrado, tenemos los términos con x lineal y tenemos los términos constantes, ¿no? Entonces vamos a tener 6 menos 4, en este caso nos queda como 2, 2x al cuadrado, menos 12x con 2x que se cancela, y después 11 menos 10 que es más 1. Entonces tenemos 2x al cuadrado más 1, que en módulo nos queda como 243. Siempre que ustedes abran el módulo lo tienen que abrir en dos partes, en una parte que es positiva y otra que es negativa. Entonces vamos a tener 2x al cuadrado más 1, que nos va a quedar como el 243 positivo, y la otra que es 2x al cuadrado más 1, que nos queda el negativo. ¿Está bien? Ahora restamos 1 en ambos lados, ¿sí? Entonces esto nos va a quedar como 2x al cuadrado, que es 240 y, en este caso 242, 2x al cuadrado, que es menos 244, ¿ok? Y lo que vamos a tener acá, obviamente, ¿qué ocurre? Un número al cuadrado nunca puede ser negativo, con lo cual esto hay que descartarlo. Vamos a avanzar por este lado, x al cuadrado, que es 242 dividido 2, que en este caso nos queda como 121, y luego de acá, módulo de x, que es la raíz de 121, que es 11, por lo cual acá sacamos dos soluciones, la positiva, 11, o la otra que es la negativa, menos 11. Por lo tanto, el conjunto de solución nos queda con esas dos respuestas que ustedes vieron acá, menos 11 y 11, y ese sería el fin de este problema. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.